Saludos cordiales. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, cursando la carrera de Educación Básica Modalidad en línea del segundo semestre paralelo C3. Sobre el tema que hablaremos es sobre el aprendizaje humano en el contexto educativo en la etapa actual en el Ecuador desde un enfoque inclusivo. La educación no puede comprenderse de manera aislada, ya que está profundamente vinculado con los procesos históricos, sociales, políticos y culturales que han configurado a la sociedad a lo largo del tiempo. Cada época ha definido formas particulares de enseñanza y aprendizaje, así como los valores, normas y conocimientos considerados relevantes para la formación de la nueva generación. Analizar los contextos educativos desde un enfoque histórico y social permite entender cómo la escuela, la familia, la comunidad y otro espacio de socialización ha evolucionado en función de los cambios económicos, tecnológicos y culturales. El contexto educativo se entiende como el conjunto de condiciones históricos, sociales, culturales, políticas y económicas que marca los procesos de enseñanza y aprendizaje. Desde un enfoque histórico, se refiere a cómo la distinta etapa de la humanidad ha configurado los sistemas educativos pasando de modelos tradicionales centrados en la transmisión de conocimiento hasta propuesta moderna que promueve la participación activa. Ahora hablaré sobre el tema de la educación en tiempos precolombinos. Antes de llegar los españoles, los pueblos originarios ya contaba con forma de educación propia. Esta enseñanza era principalmente oral, práctica y comunitaria, transmitida a través de mitos, ceremonia y trabajo diario. En general, la educación precolombina se caracterizaba por ser colectiva, integral, informativa, preparando la nueva generación por su rol en la comunidad. Muchas gracias. Hoy voy a hablar sobre la educación en la época colonial. En este periodo, la enseñanza fue impuesta por los conquistadores españoles y tuvo dos direcciones principales. La primera fue elitista, dirigida a criollos y españoles con acceso a colegios y universidades. La segunda fue catequética, enfocada en cristalización de los pueblos indígenas. La educación se caracterizó por ser enciclopedista, religiosa, dependiente de modelos europeos, lo que limitaban el desarrollo de un pensamiento propio. Un aspecto importante fue el surgimiento de universidades como la de San Gregorio y San Tomás, que más adelante darían paso a lo que sería la Universidad Central del Ecuador. En conclusión, la educación colonial tuvo marcada por la desigualdad social y la influencia religiosa, dejando huellas profundas en la historia educativa de nuestro país. Ahora hablaré sobre la educación republicana y sus transformaciones en el siglo XIX. Tras la independencia de 1822, se dio un proceso de organización educativa durante el gobierno de García Moreno. Se importaron modelos pedagógicos europeos y en 1884 se creó el Ministerio de Instrucción Pública, lo que marcó un paso importante hacia la institucionalización de la enseñanza. En el siglo XX, la Revolución Liberal de Eloy Alfaro y en 1906 se impuso grandes cambios de la educación, se volvió laica, pública y gratuita. Además, surgió la influencia de las corrientes como el positivismo y el paradigma, que orientaron nuevas metodologías. Finalmente se dio una expansión de la educación indígena, ampliando el acceso al aprendizaje a sectores históricamente excluidos. En resumen, esta etapa consolidó la base de la educación moderna en el país, abriendo el cambio hacia una formación más exclusiva e inclusiva. Educación intercultural bilingüe. Es un modelo educativo que utiliza la lengua y cultura materna de los pueblos indígenas, complementándola con la enseñanza de otras lenguas y culturas, con el fin de desarrollar la identidad del educando y fomentar la diversidad. Educación indígena e interculturalidad. Reconocimientos de derechos colectivos. Descentralización de la DINEI 1992 y modelos por nacionalidades.
desafíos actuales, garantizar enseñanza en la lengua materna y la cosmovisión. Importancia: proceso flexible, dinámico, participativo. Educación intercultural, pilar para la inclusión y el respeto a la diversidad. Introducción al pensamiento educativo en Ecuador. El pensamiento educativo ecuatoriano ha evolucionado desde la influencia de la Ilustración en el siglo XVIII y la educación jesuita, pasando por el modelo lacasteriano del siglo XIX hasta la implementación actual de un sistema educativo enfocado en la interculturalidad, la calidad, la equidad y el desarrollo integral del estudiante. Educación y contexto histórico-social. Objetivo: comprender la evaluación del pensamiento educativo ecuatoriano desde lo histórico y geográfico. Concepto de ruta: camino que conecta tiempo, espacio y educación. La educación se transforma en cada etapa: precolombina, colonial, republicana y contemporánea. Perspectiva interdisciplinaria: integra cultura, historia y sociedad. Hoy les voy a hablar sobre las etapas históricas y sus aportes. Las etapas históricas en la educación en el Ecuador y algunos de sus principales pensadores y pedagogos. En esta etapa precolombina, la educación se desarrollaba en espacios llamados Yanchay Huasip, Casa del Saber. Era una educación comunitaria, práctica y orientada en la vida cotidiana y al servicio colectivo. Con esta etapa colonial, la enseñanza se volvió más estructuralista, memorística y ligada en la religión católica. Los jesuitas tuvieron gran influencia en la formación disciplinar, aunque también se dio un fuerte etilisto y exclusión en las mujeres, lo cual se llevó a los altos índices de alfabetismo. Posteriormente, en la etapa republicana del siglo XIX, tras la independencia, se crearon universidades en la institución pública, aunque todavía con fuerte influencia católica. En cuanto a los pensadores y pedagogos ecuatorianos, uno de los más destacados es Eugenio de Santa Cruz y Espejo, considerado figura clave de la Ilustración en América, quien promovió el pensamiento crítico y científico, ya que en el siglo XX aparecen varios educadores importantes. José Peralta, precursor del laícismo, que sentó bases para la ley orgánica y educación en la Constitución del 2008. María Luisa Gómez de la Torre, funcionaria de la UNE y pionera en los programas de alimentación escolar. Y Dolores Cacungo, referente de la educación intercultural, bilingüe y defensora de los derechos de los pueblos indígenas. Actual y de calidad. Transformaciones en el siglo XXI. En el siglo XXI, la educación en nuestro país ha experimentado importantes transformaciones. Uno de los pilares fundamentales es que la educación pública es laica, gratuita y obligatoria, lo que garantiza el acceso de todos los ciudadanos a la formación académica sin discriminación. Además, se implementó el sistema de educación intercultural bilingüe, que promueve la inclusión de pueblos y nacionalidades, reconociendo y fortaleciendo la diversidad cultural y lingüística. La calidad educativa, según el Mineduc en 2017, se mide mediante estándares que evalúan los aprendizajes de los estudiantes. La formación docente y la gestión institucional, sin embargo, aún enfrentamos desafíos importantes como las brechas de acceso a la educación, la necesidad de fortalecer la formación de los docentes y consolidar la identidad nacional en todos los niveles educativos. Estas transformaciones buscan construir un sistema educativo más inclusivo, equitativo y de calidad para todos. Identidad del docente. La identidad nacional en Ecuador es un proceso dinámico, multicultural y plurinacional, como señala Bajardi 2015. Sin embargo, enfrenta obstáculos como el racismo, la migración y la baja autoestima social, que dificultan su fortalecimiento. En este contexto, la identidad docente juega un papel fundamental, ya que no solo se construye de manera personal, sino también profesional, y determina cómo los educadores influyen en los estudiantes. Según Fraga 2019, existen diferentes modelos de formación docente: el práctico artesanal, el academista, el tecnicista eficientista y el hermenéutico reflexivo. Este último, el más integral e inclusivo. Por ello, el docente se convierte en un agente clave para la transformación social y cultural del Ecuador, promoviendo valores de respeto, inclusión y fortalecimiento de la identidad social.